Y ahora con ustedes en Edificando la Iglesia, el profeta Facundo Covesino. El tema para esta mañana, las maquinaciones y acechanzas de Satanás. Sí, quiero ir primeramente a la Biblia, a la palabra del Señor, 2 Corintios capítulo 2, verso 11. Las maquinaciones y acechanzas de Satanás. La palabra del Señor dice así: para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. ¿Sí? Primeramente quiero hablar de las maquinaciones. Dice el apóstol Pablo que Satanás no tiene que ganar ventaja sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Lo que el apóstol Pablo nos está diciendo aquí es que no podemos ignorar, no podemos desconocer, no podemos tener un desconocimiento de las maquinaciones, no podemos desconocer que Satanás de alguna manera opera, de alguna manera obra para nuestra contra. ¿Sí? Quiero definir la palabra maquinación. ¿Sí? La palabra maquinación. La palabra maquinación, lo que significa, no sé a usted, a mí me sonaba maquinación como algo de maquinaria, ¿sí? Pero mire, fíjese lo que significa maquinaciones. Significa propósito, significa intención, ¿sí? Satanás tiene un propósito y Satanás tiene una intención para todas las cosas. ¿Cuál es ese propósito? El propósito de Satanás es que nosotros no alcancemos el nuestro, ¿sí? La intención en todo lo que pueda hacer Satanás es que nosotros no podamos alcanzar nuestro propósito. Es una pena que mucha gente llega a podemos decir, a sus últimos días sin alcanzar el propósito de Dios, sin alcanzar lo que Dios tenía para una persona. Y eso lo vemos en la Biblia en muchos personajes que llegaron al final sin haberlo alcanzado, ¿sí? Entonces Dios quiere que usted y yo podamos alcanzar el propósito, ¿sí? Yo no sé si usted lo ha llamado Dios, si a usted Dios le ha dado una palabra, si usted tiene un propósito en su vida. Quiero decirle que Satanás va a maquinar. El propósito de Satanás es que usted no alcance su propósito y su destino. Y la palabra dice que no tenemos que ignorar, ¿sí? Usted sabe que el pueblo del Señor pereció por desconocimiento. Entonces hoy tenemos un gran desconocimiento de cómo opera Satanás, ¿sí? Entonces tendríamos que tener argumentos escriturales para poder entender qué es lo que me va a dar a mí el conocimiento. No me lo va a dar un libro, sí, porque hay muchos libros que hablan de guerra espiritual, pero no todos coinciden con la palabra. Yo tendría que tener mis argumentos en la palabra del Señor. El conocimiento que tenemos hoy tiene que ser el conocimiento de Dios para poder conocer las acechanzas que vamos a hablar también esta mañana y las maquinaciones, ¿sí? El propósito y la intención que tiene Satanás para quitarnos del camino, para que no alcancemos nuestro propósito. Ahora, escúcheme bien, lo primero que deberíamos entender antes de meternos en todo este tema de las maquinaciones y acechanzas de Satanás, debería ser que tenemos que entender que Satanás no tiene una guerra contra Dios. Dios no tiene una guerra contra Satanás porque estaríamos quitando el lugar de Dios. Satanás no tiene derecho alguno, no tiene permiso alguno, no tiene permiso libre para hacer todo lo que quiere. Si no, imagínese con el odio que tiene Satanás por la humanidad, porque el hombre hoy está puesto para alcanzar lo que Satanás no pudo alcanzar. Entonces, Satanás, con el odio que tiene, nos destruiría completamente a todo. Pero yo quiero mostrarle un par de versículos donde tenemos que tener claramente que Satanás no tiene camino abierto para hacer lo que él quiere. Satanás no tiene libertad para hacer lo que él quiere en nuestra vida, si no tendríamos muchísimo temor si Satanás tuviera libertad. Pero Satanás solamente tiene el poder y la libertad, que el derecho que nosotros le podamos dar o que Dios le pueda permitir. Quiero que mostrarlo. Vamos a Job. Vamos a Job capítulo 2, verso 6. En esta mañana estamos dando una enseñanza
¿sí? Por eso tenemos que prestar atención a la palabra de Dios. Es una enseñanza. Dice en Job, capítulo 2, verso 6, y Jehová dijo a Satanás, he aquí, él está en tu mano. ¿Sí? El Señor le dijo, Dios le dijo a Satanás, hablando sobre Job, he aquí, él está en tu mano. ¿Quién le dio permiso a Satanás? ¿Sí? Dios. Dios le está dando el derecho y Dios le está dando el permiso a Satanás. Escuche bien, mas guarda su vida. Le dijo Dios a Satanás, él está en tu mano, pero guarda su vida. Imagínese Satanás que quiere destruir una vida, la tiene que guardar porque Dios le ha dado permiso hasta dónde tiene que avanzar. Sabios, tenemos que entender que Satanás lo que puede hacer es hasta donde Dios le dé permiso. ¿Me está siguiendo? Y dice el verso 7, entonces salió Satanás de la presencia de Jehová e hirió a Job con una sarna maligna, desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza. ¿Sí? Me llama la atención que Satanás estaba frente a la presencia de Dios. Hay algo importante. Satanás no teme la presencia de Dios. ¿Sí? Satanás incluso se presenta ante la presencia de Dios. Es importante que entendamos esto, porque Satanás, uno puede estar lleno de la presencia de Dios, sin embargo Satanás no huye ante la presencia, Satanás huye ante la verdad. ¿Sí? Cuando el Señor se encuentra con Satanás en el desierto, Jesús le dijo, vete Satanás, porque Cristo está, al Señor tu Dios adorará. O sea, que lo que hace que Satanás sea alejado de nuestra vida es la verdad. Quiero que entienda esto. Podemos estar en un culto de gloria, puede haber una presencia tremenda, pero puede estar Satanás con su mentira entre medio nuestro. ¿Me está entendiendo? Lo que echa Satanás no es la presencia, sino que lo que echa Satanás es la verdad. O sea que necesitamos tener una gran verdad en nuestra vida, necesitamos tener un peso de verdad para que Satanás no pueda operar en nuestra vida. ¿Me está entendiendo? Lo que va a echar a Satanás va a ser la verdad. Él dice que es padre de mentira. O sea, Satanás está revestido de mentira. Lo que va a echar a Satanás va a ser la verdad. Vete Satanás porque Cristo está. Vete Satanás porque esta es la verdad. Al Señor tu Dios adorarás. Entonces estamos tocando algunos puntos. ¿Sí? Primeramente, Satanás no puede hacer nada sin permiso. Satanás no puede hacer nada sin permiso. Le voy a mostrar más ejemplos de la palabra del Señor. Estamos en esta mañana escudriñando y aprendiendo sobre maquinaciones y acechanzas de Satanás. En el Job 2.9, unos versículos más adelante, dice, entonces le dijo su mujer, la mujer de Job, ¿aún retienes tu integridad? Le dijo la mujer, maldice a Dios y muérete. Eso es lo que le dijo la mujer de Job. ¿Aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Aquí tenemos una ayuda idónea tremenda a la hermana, lo que le estaba diciendo a Job. Prácticamente podemos ver que Satanás está usando la vida de su mujer. Prácticamente ahí estamos viendo lo que Satanás realmente quería hacer en Job, que Job maldiciera a Dios y que Job perdiera su integridad. ¿Sí? Quiero que vea cómo opera Satanás, cómo va a operar Satanás, cuáles son sus maquinaciones, la cual va a maquinar en tu vida y en mi vida. Primeramente, lo que quería era que perdiera su integridad y quería que maldiciera a Dios, o sea, que hablara mal. Sabe que maldecir no es insultar, maldecir es hablar mal. Quería que perdiera la integridad, que maldijera a Dios y que se muriera. Y le dijo Job, como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado. Fíjese, escúcheme bien cómo dice aquí Job. Dice, ¿recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? Le contesta Job, ¿recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? En todo esto no pecó Job con sus labios. O sea que Job le estaba diciendo a su esposa,
estaba reconociendo que de Dios viene lo bueno, como de Dios viene lo malo. Sí, yo quiero que esté usted preparado para poder entender este principio, para poder conocer maquinaciones del enemigo, para conocer cómo funciona el mundo espiritual. Tendríamos que entender esto. Primeramente viene todo de Dios. Dice, recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos. Amén. Vamos a continuar para adelante, porque estamos viendo entonces lo que busca Satanás. Es que nosotros, en medio de la circunstancia que podamos estar viviendo, nosotros perdamos la integridad o podamos maldecir a Dios, hablar mal de Dios. De hecho, conocemos que la historia de Job, ¿qué quería hacer Dios con Job? Dios no quería jugar con Job ni quería hacerlo pasar mal, sino que lo que Dios quería hacer en Job era perfeccionarlo. ¿Sí? Job era un hombre justo sobre la tierra. Sin embargo, cuando termina la carta de Job, dice, antes te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Lo que Dios estaba haciendo en la vida de Job era perfeccionarlo. Pero estamos viendo la obra de Satanás. Satanás lo que quería hacer en esta obra era que Job perdiera su propósito. Era que Job tropezara. Era que Job perdiera su integridad. Si hay lo que Satanás va a buscar en nuestra vida, es que de alguna manera perdamos la identidad, perdamos la integridad y de alguna manera podamos hablar mal de Dios. Tanto en la vida de Job como en la vida, podemos ver de varios personajes, pero en la vida de Pedro, vemos que Satanás lo que estaba buscando era desenfocarlo o quitarlo del camino. Le dice el Señor vamos a ver a Pedro, ¿sí? En Lucas 22:31. Dice que le dijo el Señor, Simón, Simón, he aquí, Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. ¿Sí? Simón, Simón, he aquí, Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Usted fíjese nuevamente, Satanás tiene que pedir permiso, en este caso en la vida de Pedro. ¿Por qué Satanás pide a Pedro? Porque había cosas en Pedro que todavía no estaban correctamente. Habían cosas en Pedro que todavía hacían falta, como dice este versículo, ser zarandeado. Sí, en nuestras vidas hay muchas cosas que tienen que ser zarandeados. Ahora va a haber un momento donde Satanás, que es el acusador de los hermanos, Satanás ve algo en nuestra vida. Dios ve lo bueno, Dios nos ve acabado, Dios nos ve terminado, pero Satanás quiere sacar lo malo que hay en nuestra vida. Ahora fíjese, Satanás no se toma su derecho por su propia cuenta, sino que tiene que pedir a Pedro. El Señor le dijo, Pedro, Satanás te ha pedido para zarandearlo, pero yo he rogado por tu fe. Dice, para que una vez vuelto, confirma a tus hermanos. ¿Sí? Hay veces que nuestra vida no está completa, no está perfeccionada, y tenemos que ser zarandeados. ¿Para qué? Dice el Señor. Para que podamos, una vez vuelto, la palabra vuelto es una vez convertido, para cuando seamos realmente convertidos, podamos confirmar a los hermanos, sí, establecerlos. No podemos ser hombres que establecen a otros, sino primeramente nosotros no somos establecidos. No podemos ser gente que confirma a otros, si nosotros primeramente no somos confirmados. Entonces había algo en la vida de Pedro que Satanás podía jalar, ¿sí? Y hay muchas veces que vienen zarandeos a nuestra vida, pero en el zarandeo está la obra de Satanás. ¿Qué es lo que busca Satanás? Que podamos desviarnos del propósito. Satanás busca que podamos abortar el propósito de Dios a nuestra vida, pero sabe que la elección está en nosotros. Por eso quiero hablarte y quiero mostrarte que en nosotros está el poder de elegir. Satanás es lo que hace es ponernos en una circunstancia para que nosotros escojamos, ¿sí? Satanás no puede obligar a nadie. Satanás, cuando tienta a Eva, Satanás le dice que coma, ¿sí? La elección estaba en Eva, ¿sí? Pero no tenemos que ignorar las maquinaciones y las obras
¿Qué tiene Satanás? Satanás constantemente va a buscar que nosotros perdamos la dirección de donde tenemos que ir, ¿sí? De alguna manera, de algunas estrategias son las que tiene, que ahora te voy a hablar de las acechanzas, las estrategias que tiene Satanás para que nosotros perdamos la dirección donde estamos avanzando. Si usted ve en Mateo 16, 22, dice que Pedro tomó aparte a Jesús para reconvenirle. Le decía: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera te acontezca esto. Dice que Jesús, volviéndose a Pedro, le dijo: quítate de delante de mí, Satanás, porque me eres tropiezo. Fíjese, en este caso, Satanás está usando una persona, porque quiero que entienda que Satanás es espíritu y Satanás usa almas, ¿sí? Usa almas vivientes. Satanás no se va a meter en un armario, ni se va a meter en una puerta, ni en una casa para que digamos que una casa está poseída. Satanás va a usar hombres, ¿sí? Va a intentar paternizar el alma de una persona para poner tropiezo. Satanás lo que quiere es que tropecemos en el camino, hermano. Yo quiero decirte en esta mañana, la intención que estamos viendo, la maquinación y el propósito de Satanás es que usted y yo no alcancemos el destino eterno que el Padre tiene para nuestras vidas. ¿Sí? Satanás, al comienzo del ministerio de Jesús, viene a quererlo, la palabra podría ser descarrilar, salir de la vía de donde tenía que ir, para poderlo mover del propósito. Y Satanás va a buscar que tu vida y mi vida se puedan salir del riel, del camino por donde tenemos que ir. Por eso va a ser necesario que tengamos una gran luz y conocimiento en la palabra, porque si no, no vamos a saber cómo Satanás se puede introducir en nuestra vida. Porque él va a buscar hacernos tropiezo, ¿sí? Sabe que nos podemos tropezar en muchas cosas. Sabe que nos podemos hasta tropezar con la misma palabra del Señor. Fíjese, le voy a leer un par de versículos rápidamente. 1 Corintios 1:23. Dice Pablo: nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero, y para los gentiles locura. ¿Sí? ¿Sabe que nos podemos llegar a tropezar hasta con la misma palabra? Hay gente que uno le muestra la palabra y siguen caminando, pero en verdad están tropezando con la palabra. Hay gente que le estamos enseñando lo que Dios quiere en este tiempo y no aceptan la palabra. Lo que están es tropezando. Sin darse cuenta, ellos mismos están tropezando. Y me llama mucho la atención en Isaías. Mire, porque estamos hablando de lucha, ¿sí? Estamos hablando de lucha espiritual, de guerra espiritual. Y me llama mucho la atención Isaías 8:14, que dice: entonces Él será por santuario, ¿sí? Está hablando de Cristo, pero a las dos casas de Israel por piedra para tropezar, y por tropezadero para caer, y por lazo, y por red al morador de Jerusalén. Escuche bien la palabra del Señor, ¿sí? Porque muchas veces estamos tropezando, muchas veces estamos en un lazo, muchas veces estamos en una red, y le echamos la culpa al diablo. Sí, para todo le echamos la culpa al diablo, pero en este caso me está hablando de Cristo, que es la verdad. Muchas veces vamos a tropezar con la misma verdad. Muchas veces vamos a caer en un lazo. Muchas veces vamos a estar en una red. Y es porque no hemos recibido la verdad. Fíjese, estamos leyendo Isaías 8:15. Muchos tropezarán entre ellos. ¿Sí? Está hablando de Israel, figura de la iglesia de hoy. ¿Sí? La iglesia de hoy. Escuche bien. Muchos tropezarán entre ellos y caerán. Y serán quebrantados. Y se enredarán y serán apresados. Dios mío. Está hablando de la palabra. Muchos, cuando exponemos la palabra, cuando Dios manifiesta la verdad, y nosotros no queremos recibirla, tropezamos en la palabra. Dice, somos quebrantados, somos enredados y apresados. Hay veces que estamos luchando contra el mismo Dios. ¿Sí?
hay veces que estamos luchando contra el mismo Dios. Y uno se pregunta, ¿por qué estoy entre lazos? ¿Por qué estoy entre redes? ¿Por qué estoy apresado? No es Satanás. Es que Dios está enviando una verdad a mi vida y yo no la estoy aceptando. Por eso es importante que entendamos la lucha que tenemos. ¿Sí? Por eso es muy importante lo que yo le voy a decir a continuación, que usted preste mucha atención. Porque Satanás no tiene derecho alguno sobre nuestra vida si no le damos nosotros la potestad. Efesios, ¿sí? Está preparado en este tiempo para levantarse. Está preparado para tomar esa armadura de Dios. Está preparado para vestirse de toda la armadura de Dios. Sabe que la única forma que vencemos a Satanás es por la verdad. A Satanás no lo vencemos reprendiéndolo. A Satanás no lo reprendemos ungiendo con aceite. A Satanás no lo reprendemos haciendo un acto profético. A Satanás solamente lo reprendemos con la verdad. Vete, Satanás, porque Cristo está. La verdad es lo que echa a Satanás. Vamos a ver Hechos 26, verso 15. Esto es guerra espiritual. Esto es batalla. Si a usted le gusta guerrear contra Satanás, va a tener que estar revestido de verdad. No le va a servir solamente gritarle. A Satanás no lo asusta a usted con un grito. Para poder vencer a Satanás, los principados y potestades que vamos a hablar a continuación, usted va a tener que estar revestido de verdad. El Señor lo manda al apóstol Pablo. Dice el apóstol Pablo, Hechos 26, 15, ¿quién eres, Señor? Y el Señor le dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigos de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles, a quien ahora te envío. Fíjese lo que dice el verso 18, para que abra sus ojos. ¿Sí? Yo te envío al pueblo, yo te envío a los gentiles, para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz. ¿Sí? Yo te envío para que abras los ojos. ¿Cómo vas a abrir los ojos? A través del conocimiento de la palabra. Para que abras los ojos y los puedas quitar de las tinieblas a la luz, de la potestad, del poder, de la obra de Satanás a la de Dios. Entonces el apóstol Pablo, ¿cómo iba librando a los gentiles? Iba echando demonios, iba haciendo actos proféticos, ¿sí? O iba abriéndole los ojos por la luz de la palabra. Porque para que una persona, mire, yo he visto personas ser liberadas, pero a los días están iguales. ¿Saben por qué? Porque han sido libres en una área del alma, ¿sí? Porque no desconocemos que el enemigo opera en las 4 acechanzas, que no sé si me dará tiempo para hablar, ¿sí? Pero Satanás opera en principados, potestades, gobernadores y huestes de maldad, ¿sí? Las huestes de maldad operan en el alma de las personas, pero hacen una atadura superficial, ¿sí? Una persona, usted puede estar poseída, como se dice, poseída o manipulada o paternizada por alguna hueste, pero está superficialmente atada en emociones. Entonces una persona, usted la ve manifestándose y que el demonio se va, pero sin embargo la persona no ha sido completamente libre. Hay una atadura que está emocional, que se manifiesta en el alma, pero hay una atadura que está mucho más adentro, ¿sí? Es la que queremos llegar, es la que dice el Señor que me va a hacer verdaderamente libre, y es solamente a través de la verdad. Hay una atadura que está muy dentro de la persona, que solamente la verdad la puede hacer libre. ¿Sí? Por eso estamos viendo las acechanzas del enemigo. Funciona en 4 etapas, ¿sí? Porque Dios nos quiere dar una libertad completa. Y la forma de que una persona, un pueblo, una nación sea libre es que podamos abrirle los ojos espirituales. Y eso solamente lo hace la palabra. Eso no hay hombre con unción, no hay hombre con don que pueda hacer eso.
si no es un hombre a través de la palabra. Un hombre como el apóstol Pablo, Dios lo envía y dice, tienes que abrir los ojos para que sean libres de la potestad del diablo. Es posible que una persona sea libre en la parte emocional, en su alma, sin embargo, en lo espiritual sigue preso. Y usted ve personas que son liberadas, sin embargo, continúan siempre caminando de la misma manera. Ahora yo le digo, yo he visto personas que han venido al Señor completamente mal, sigue completamente en pecado, pero las he visto que han cambiado completamente y están sirviendo a Dios. Eso es porque han sido libres desde dentro, porque han conocido la verdad. La única que tiene poder para hacerme verdaderamente libre. Entonces, si vamos a hablar de guerra espiritual, sería necesario que estuviéramos bien revestidos con la verdad. ¿Sí? Le voy a hablar rápidamente de las acechanzas de Satanás, donde Satanás opera con principados y potestades. ¿Sí? Para poder reconocer los principados y las potestades va a ser muy necesario que conozcamos la verdad. Va a ser necesario que tengamos mucha luz de la palabra para poder reconocer los principados y las potestades. Sí, hay un versículo conocido en Hebreos 4:12 donde dice que la palabra es como una espada de doble filo, ¿sí? Que penetra hasta partir el alma y el espíritu, ¿sí? Y que todas las cosas están desnudas ante su presencia. Sí, para que podamos reconocer y podamos ver los principados, vamos a necesitar una espada. ¿Sí? El Señor dice que a los principados y las potestades, sí, las desnudó públicamente, triunfando sobre ellas en la cruz del Calvario. Sí, a los principados y a las potestades hay que mostrarlas. Y yo le voy a, con la ayuda del Señor y del Espíritu Santo que me ha mostrado en esta mañana, podremos discernir, podremos ver cómo operan estos principados y potestades. Quiero ir rápidamente a Efesios, ¿sí? Una carta de una iglesia, podemos decir una iglesia guerrera, la iglesia de Éfeso, o la carta de Efesios. En el capítulo 6 me habla de la armadura de Dios, ¿sí? Me habla sobre la lucha que tenemos. Entonces yo quiero, porque es una carta importante, que podamos leerla rápidamente. Vamos a leer desde el verso 1, rápidamente. Dice la palabra, comienza Efesios 6, ¿sí? Efesios 6, hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. ¿Sí? Estos versículos que lo hemos pasado tan rápido que a veces hemos dicho, Señor, si esto tiene que ver muchísimo con la guerra espiritual. ¿Sabe? Cuando la palabra del Señor me está hablando, hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, no me está hablando de nuestros padres terrenales, sino los padres designados por Dios en el Evangelio. Dice, hijos, obedeced en el Señor, en vuestros padres. Sabemos que mucha gente no tiene padres ni siquiera que son cristianos. El versículo 4 dice que tenemos que los padres con disciplina y amonestación del Señor. Está hablando de los padres en Dios. Sí, usted sabe que la Biblia es clara para mostrarnos que tenemos padres en Dios. Sí, si usted lo quiere ver, tiene varios versículos, pero le puedo mostrar en 1 Corintios 4:15, donde el apóstol Pablo dice a la iglesia, ustedes podéis tener muchos ayos en Cristo, muchos ayos en el Señor, o sea, muchos maestros y mentores en el Señor. Pero dice en Cristo Jesús, no tendréis muchos padres, pues yo los engendré por medio del Evangelio. ¿Sí? En el Evangelio somos engendrados por la palabra, en el mundo somos engendrados por una semilla, pero en el Señor somos engendrados por la palabra. Dice que no somos nacidos en carne, somos nacidos de Dios, somos nacidos por la palabra. Y el apóstol Pablo aquí muestra su paternidad y les dice, por esto mismo les envío a Timoteo, dice, mi hijo, mi verdadero hijo en el Señor. ¿Sí?
un hijo en el Señor. Entonces, este Padre, el Padre en el Evangelio, el Padre en el Señor, va a jugar un papel fundamental si yo quiero ser un hombre que mañana quiera conquistar. Este Padre en el Señor va a jugar un papel fundamental si yo quiero ir a hacerle guerra a Satanás. ¿Sí? Porque en el verso 10 donde habla de la famosa armadura de Dios, comienza así: por lo demás, hermanos. ¿Sí? Comienza por último o finalmente vestidos de la armadura. Ese por último o por lo demás significa que lo primero que se ha leído es más importante que lo segundo. ¿Sí? Usted lea el capítulo 6 de Efesios y comienza el apóstol Pablo hablando de la obediencia a los padres. Y como segundo tema dice por lo demás, siguiente. O sea que lo primero tiene más importancia que lo segundo, vestidos de la armadura. Tenemos mucha gente que ha salido a hacer la batalla contra Satanás y no ha podido acabar la carrera. Sí, hay muchos que han comenzado bien. Ya estamos hablando por experiencia, los que llevan algunos años en el Señor. Podrán darse cuenta que muchos comenzaron de buena manera. Sin embargo, no acabaron muchos bien. Muchas iglesias comienzan bien, con mucho avivamiento. Sin embargo, no terminan. ¿Y por qué? Porque se levantaron principados y potestades. Porque algunos principios los dejaron sin completar. Principios como era la obediencia a los padres en el Señor. Hay muchos que ni siquiera tienen padres en el Señor. Hay muchos que tienen, pero no los obedecen. Hay muchos que le obedecen, pero no los honran. Y esto que te estoy diciendo es un principio de Dios. El primer mandamiento con promesa, dice la palabra. ¿Para qué? Dice, para que tu vida sea larga sobre la tierra. ¿Sí? ¿Para qué queremos la vida si no es sirviéndole a Dios? Para que mi vida sea larga sobre la tierra y me vaya bien. O sea que yo no puedo saltar este principio. Tener obediencia y tener honra a mi Padre en el Señor. Muy pocos son los que tienen obediencia y honra a los padres. La mayoría dicen, ese es mi pastor, pero no tienen obediencia y honra. Ahora es posible que tengan obediencia, pero honra muy poco. ¿Sabe lo que es obediencia? Sí, obediencia es obedecer, sujetarse. Pero honra, ¿sabe lo que significa honra? Honra es estimar a alguien como superior a mí mismo. Fíjese, honra no es solamente lo que sabemos, es comprar un regalito, llevar una ofrenda. Honra es estimar a alguien como mayor a mí mismo. Pero ¿sabe qué? Hay poca honra en la iglesia de Dios. Muchos honran a los hermanos o hacia abajo, ¿sí? Pero honra hacia arriba, hacia una persona muy poca. Nadie quiere estimar a nadie como a superior. Pero la Biblia me habla que yo tengo que honrar. Yo tengo que tener una honra. Yo tengo que tener una paternidad en mi vida. Yo tengo que tener a alguien al que estimo como mayor a mí mismo. Todos quieren ser mayor en la iglesia. Pero el orden en Dios es que yo tenga una paternidad en mi vida. ¿Sí? Y que yo lo pueda honrar. Porque eso me va a hacer que mi vida sea larga sobre la tierra. Y que me vaya bien. Usted quiere que le vaya bien. Usted quiere vestirse de la armadura. Tiene que tener estos principios primero. Si no, es imposible que nos vaya bien. Porque es el primer mandamiento. Y yo no creo que Dios dé los mandamientos en vano. Entonces, cuando incumplimos mandamiento de Dios, por mucho que nosotros podamos reprender a Satanás, Satanás va a venir contra mí. Va a venir y va a tener derecho legal para hacer sobre mi vida lo que Él quiere. Porque yo estoy saltándome principios de Dios. Entonces con esto usted se va a dar cuenta que los principados, escuche bien, que los principados, si usted ve en el diccionario la palabra principado, lo que significa principio, significa cabeza, significa lo primero, significa prioridad, ¿sí? Cuando me habla de la Biblia, usted principado, lo primero que se imagina es un demonio con dos cuernos muy gigantes, un tridente muy grande. Pero fíjese, es un espíritu que ¿cómo opera? Haciéndome perder las prioridades, haciéndome torcer los principios de Dios,
haciéndome que yo no busque lo primero en Dios, como por ejemplo era la obediencia a los padres, la honra a un padre. Yo no sé si Dios le está hablando en esta mañana. No sé si casualmente Dios le está hablando en esta mañana. Pero los principados van a buscar que yo pierda prioridades, ¿sí? En la iglesia se ha hablado mucho de guerra, mucho de contra Satanás, pero hemos dejado los primeros versículos de Efesios, donde me estaba dando el Señor estrategia para poder vencer a Satanás. Entonces los principados no van a querer que haya honra en la iglesia. Los principados no van a querer que haya cabeza, que haya autoridad, porque todo eso va a traer orden dentro de la iglesia. Ahora los principados donde primero van a operar va a ser en las cabezas. Los principados donde primero van a ir a operar van a ser en los pastores. Por eso los pastores tienen que estar cubiertos, tienen que tener la armadura de Dios. Qué pena que hay poco tiempo para poder explicar todo esto. Pero yo quería hablarte de las acechanzas del diablo, ¿sí? Vestidos de toda la armadura de Dios, para que puedas estar firmes contra las acechanzas del diablo, ¿sí? Vestidos de toda la armadura. Mire, esta vestidura de Dios, que mucho tiempo la hemos comparado con una armadura material. Mucho tiempo la hemos comparado con una armadura de soldado. Pero hemos entendido que el apóstol Pablo no está hablando de una armadura de un soldado, sino que está hablando la armadura de un sacerdote. ¿Sí? Porque Satanás no teme a un casco, Satanás no le teme a una espada, pero Satanás sí teme a la vestidura sacerdotal, como sacerdotes que estamos vestidos. ¿Sí? Satanás teme a la armadura espiritual. Entonces nosotros podemos ver la armadura que habla el apóstol Pablo, la podemos ver en la vestidura de un sacerdote. Sí, me llevaría mucho tiempo, pero quiero hablarle la vestidura rápidamente, la vestidura que llevaba un sacerdote, que es también la vestidura que llevaba Jesús. Eran 5 prendas, sandalias, calzoncillos, una túnica, un cinturón y un manto. Sí, cada una de ellas tiene un significado. La sandalia es la unción evangelística, el calzoncillo es la unción magisterial, la túnica es la unción pastoral, el cinturón la unción profética y el manto la unción apostólica. Sí, Jesús estaba vestido de toda esta armadura. El apóstol Pablo dice que nos tenemos que vestir de esta armadura para poder ir a la guerra. Ahora hay algo importante que te tengo que mostrar en este lugar. ¿Sí? La vestidura no se la pone uno solo. La vestidura no se la podía poner uno solo. Si nosotros vemos en la Biblia, en Éxodo 28, donde habla de esta armadura, Éxodo 28:40, escuche bien, que es muy importante, estos principios. Por desconocer estos principios es que Satanás ha hecho estrago en la iglesia. Por desconocer estos principios, escúcheme bien porque esto es verdad. Esto va a funcionar más que 1000 oraciones que podamos hacer, más que muchos ayunos que podamos hacer. Estos principios de Dios va a ser mucho más de lo que hemos hecho hasta ahora. Escuche, dice, para los hijos de Aarón harás túnicas, también le harás cinto y le harás tiaras para honra y hermosura. Y con ellos vestirás a Aarón y a tus hermanos y a sus hijos con él, y los ungirás y los consagrarás y santificarás para que sean mis sacerdotes. Escuche bien lo que le voy a mostrar. Dios dio la orden a los sacerdotes, en este caso a Aarón, para que ungiera y vistiera a los próximos sacerdotes. Sabe que nadie puede vestirse solo. Nadie se puede poner la vestidura. La vestidura la tiene que dar un sacerdote. Sabe, todo tipo de autoridad y uniforme sobre el planeta Tierra siempre lo da una autoridad superior. Menos en el Evangelio. En el Evangelio cada uno se pone la armadura solo. Cada uno dice, yo soy pastor, yo soy un evangelista, yo soy un profeta, yo soy un apóstol. Pero en el Evangelio Dios no me muestra que la armadura me la pongo yo solo. Yo no me pongo el título y la identidad solo. La identidad y la vestidura me la tiene que dar un padre. Me la tiene que dar un sacerdote.
Por eso muchos han ido a la batalla diciendo yo soy profeta, yo soy apóstol, y han terminado en la mitad del camino, porque se pudieron la armadura solo. ¿Sabe? Y se quedan desvestidos ante Satanás. Ante los hombres estaban vestidos, pero ante Satanás no. Porque en el mundo espiritual, el que unge y el que viste es un padre. Cuando el hijo pródigo viene a la casa, ¿quién le da la vestidura? El padre. El padre dije saca la vestidura. Es la identidad que la da al hijo. Ningún hijo se puede vestir solo. De hecho, el diseño bíblico para que se levanten los ministerios tiene que ser el padre de una casa. Tiene que ser el pastor de una casa. No puede venir un profeta de fuera a ungir un ministerio. Los profetas no están para ungir ministerio. Son principios. Son principios que están en el diseño bíblico. No me lo estoy inventando. Por eso tenemos que conocer bien la Escritura. Porque Satanás se va a levantar contra los principios bíblicos. Los principados se levantan para que yo no entienda los principios bíblicos. Para cegar. Entonces cuando nos cegamos a los principios bíblicos, los principados actúan en nuestra vida. ¿Cómo actúan? Trayendo condenación, trayendo desastre, trayendo divisiones, trayendo cosas dentro de la iglesia. Porque sabe que los principados y los potestades actúan en la iglesia. No actúan en el mundo. El mundo ya está bajo condenación. Pero las acechanzas del diablo, el apóstol Pablo lo habla hacia la iglesia. Es para la iglesia. Dice, no tenemos lucha. Y por cierto, cuando dice lucha, no es lo mismo lucha que guerra. No tenemos una guerra en conjunto. Cada uno tiene una lucha personal. La lucha es una batalla cuerpo a cuerpo contra principados. Entonces los principados se levantan para que yo cambie los principios, cambie las prioridades. Tenemos ejemplos en la Biblia. Tenemos muchos ejemplos. Yo le podría mostrar muchos ejemplos de cada situación que le pasó a alguien. Todo tiene explicación. ¿Por qué le pasó a Sansón lo que le pasó? ¿Por qué Sansón dejó su cobertura? ¿Por qué Saúl fue desechado? Saúl perdió un principio de Dios. El principio de la obediencia. Dejó el principio de la honra a Samuel. ¿Sí? Saúl no deshonró a Dios. Saúl deshonró a Samuel. Porque Saúl se acuerda lo que hizo. Dice que ofreció sacrificio. Pero Samuel le había dicho que lo esperara. Pero Saúl habrá pensado, yo soy rey, yo tengo autoridad, ¿para qué tengo que esperar al profeta loco este? Pero Samuel era la cobertura. Samuel era la paternidad de Saúl. Pero no lo honró. No lo tuvo como mayor. Y el Señor sí dio el respaldo a Samuel. Le dijo, no te ha desechado a ti, me ha desechado a mí. ¿Sabe? Cuando desechamos las autoridades que Dios pone sobre nuestra vida, no desechamos a la autoridad. Desechamos directamente a Dios. Entonces, ¿qué le pasó a Saúl? Fue desechado del reino. Fue un principado que vino a tentarlo a Saúl. Es un principado que se levanta en contra de los principios de Dios. ¿Me está entendiendo cómo es la lucha espiritual? ¿Cómo estamos luchando contra principados? Yo espero que Dios le dé luz para entender esto. Porque hemos luchado contra principados desde los montes, hemos hecho actos proféticos, hemos hecho muchas cosas sin entender la verdad. Pero cuando Dios nos alumbra con la palabra, entendemos que los principados se levantan contra los principios de Dios. Principios sencillos, pero que si lo desobedecemos, lleva nuestra vida a tener catástrofes. O no es una catástrofe lo que le pasó a Saúl. Usted puede decir, ¿cómo? Por una pequeña desobediencia, mire lo que le pasó a Saúl, fue desechado por Dios. Pero ya estaba la desobediencia en el corazón de Saúl. Y fue desechado Saúl y todo el ministerio que estaba con Saúl. Todo el ejército que estaba con Saúl fue desechado.
Y fue solamente cuestión de tiempo para que todo el ejército que estaba con Saúl fuera derrocado del lugar donde tenía que estar. ¿Qué le pasó? ¿Qué le pasó a Saúl? Perdió la cobertura de Dios. Quedó bajo la cobertura de un principado. Y los principados traen destrucción. Ahora imagínese una iglesia. Imagínese una iglesia que pierde la cobertura de Dios. Y que sigue avanzando. Y que siguen cantando. Y siguen orando. Y siguen ayunando. Y siguen haciendo cosas. Pero perdió la cobertura de Dios. Está bajo un principado. ¿Qué es lo que pasa? Que llega un momento donde el principado actúa y la iglesia es disuelta, la iglesia es destruida. Y usted sabe que esto no me lo estoy inventando. Usted sabe que esto ha pasado en las iglesias. Usted sabe que hay iglesias que han estado funcionando, que han estado predicando, que han estado orando, vigilando, y sin embargo han sido disueltas. Porque un principado y potestades que no me da tiempo para hablarlo, estuvieron actuando. Entonces, mi hermano, tenemos una responsabilidad muy grande. Hay principios en Dios que tenemos que prepararnos para este tiempo. ¿Sí? Dios nos ayude entonces a poder conocer. Dios es bueno y para siempre su misericordia. Dios nos ama y Dios no quiere que nadie se pierda. Pero el ministerio, le estoy hablando en esta hora a todos aquellos que tienen ministerio y que anhelan ministerio. Por eso hay que capacitarse. Por eso hay que formarse. Por eso tenemos que estar en una correcta cobertura. Para que todo lo que vayamos a hacer en Dios podamos dar ese fruto maravilloso que Dios quiere que demos fruto. Porque no tenemos una lucha contra carne y sangre. Esto no es para aquellos que dicen, yo soy fuerte. Esto no es para el fuerte. Yo puedo, yo tengo ánimo, yo salgo para adelante, yo soy un guerrero. Yo soy una guerrera de Dios, me como a todo, ¿no? Esto no es con fuerza. Dice, nuestras armas no son carnales. Son fuertes en Dios. Entonces, si queremos ser fuertes en Dios, tenemos que estar vestidos de esta armadura. Tenemos que tener todo el conocimiento que Dios quiere que tengamos. Esta enseñanza no es para que usted tenga temor. Esto es solamente para que tengamos temor de quien tenemos que tener temor. Esto es para que tengamos temor de Dios. Dios es el que permite todas las cosas. Entonces nuestra guerra, es por primeramente tener el temor de Dios. ¿Qué es el temor de Dios? El principio de la sabiduría. Ahí tiene un principio, el temor de Dios. Cuando dejamos de tener temor de Dios, ya empieza a actuar los principados. Hay lugar en nuestra vida para el que el principado comience a actuar. Entonces no tenemos que tener temor de Satanás, ¿sí? No tenemos que tener temor de una sombra, de algo que pasó por mi casa. No tenga temor. Se abre el grifo de la casa, se apaga No tenga temor a esas cosas. Más bien tenga temor de Dios, que es el principio de la sabiduría. Hemos presentado Edificando la Iglesia con el profeta Facundo Covesino. Le invitamos a que se mantenga atento a un nuevo programa por esta estación.